capítulo 5. En este mes misionero elegimos este texto para poder enfocar nuestros corazones en la tarea que el Señor nos dio para hacer. Así que vamos abriendo en 2 Corintios 5 y hoy vamos a estar en los versículos 18 al 21. La semana pasada estábamos recordando un poquito de la iglesia ahí en Corinto y la situación que dio lugar a esta carta. Y yo les explicaba que si bien el apóstol Pablo había fundado la iglesia ahí, esta era una iglesia muy inmadura, una iglesia en donde había muchos dones y había muchas bendiciones de Dios, pero la falta de amor y la rivalidad, la competencia, hacían que en esta iglesia, en vez de verse el fruto del crecimiento real, en una vida cada día más fiel y piadosa, se veía lo contrario, se veía que la iglesia mostraba muchas señales de inmadurez, y había pecados que no se estaban tratando en la iglesia, y había falsos maestros que estaban acechando también. Así que en medio de esa situación, Pablo ya había confrontado a la iglesia y por la gracia del Señor, la iglesia había respondido bien. En general, la iglesia había mostrado señales de arrepentimiento y querían caminar en un camino de obediencia, pero no estaba todo resuelto. Todavía había personas ahí que seguían creando división y había un problema que Pablo también está tratando acá, que es que seguía habiendo gente que no reconocía el ministerio de Pablo. Y uno podría decir, bueno, no importa lo que la gente piense del líder, lo que importa, ¿no es cierto?, es el Señor y su obra. Pero el problema es que si el líder es desacreditado, ¿cómo va a poder enseñar y guiar a esta iglesia en un camino de obediencia a Dios? Así que a Pablo le duele mucho que aunque él fundó esta iglesia y ama profundamente esta iglesia, haya tanto menosprecio hacia él. Entonces, con un corazón con esperanza y por un lado gozoso de ver al Dios obrar en esta iglesia, pero por el otro lado también cargado y preocupado por esta iglesia, él escribe esta carta. Y en esta carta uno puede notar cómo Pablo está hablando de su ministerio y está mostrando de que sí, tal vez su vida no parece tener las marcas de los grandes oradores que ellos habían conocido ahí en Corinto, pero es así porque Dios usa instrumentos débiles para hacer su obra. Y Pablo es simplemente una vasija de barro, donde el tesoro del Evangelio ha sido colocado. Y el cuerpo mismo de Pablo muestra las marcas de debilidad. Pablo es un hombre débil, es un hombre que su cuerpo se va deteriorando. En el capítulo 4 le había hablado de su fragilidad. Y él sabe que va a morir en algún momento, pero la esperanza y la seguridad de Pablo está en que Dios está usándole para su gloria. Y ahí Pablo pasó a pensar en este hecho de que su vida se está deteriorando y a pensar en cómo él está viviendo a la luz de la eternidad. Y él terminó en el capítulo 5, en el versículo 10, hablando acerca de el tribunal de Cristo, ese día donde todos nosotros vamos a estar frente al Señor y vamos a rendir cuenta por nuestra vida, y ese día es el día más importante de toda nuestra existencia. Porque ese día es el día del examen final. Ese es el día donde todo va a salir a la luz. Y lo que sucede ese día va a marcar mi eternidad. Así que Pablo quiere vivir a la luz de ese día. Él quiere ser agradable al Señor en todo lo que él hace. Y este último pensamiento fue el que disparó lo que estamos estudiando juntos ahora. Pablo entiende de que él es un siervo de Cristo llamado a una misión, a una tarea que Cristo le encomendó, y él tiene que dedicarse a esa tarea con todas sus fuerzas. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos 1 al 17 y veíamos cómo Pablo
es motivado para el ministerio por estas dos realidades, el temor al Señor. Él sabe que va a rendir cuenta y entonces ese pensamiento, cuando él piensa que un día va a estar delante de Cristo, le empuja a esforzarse en el ministerio. ¿Y qué es lo que él hace? Él sale a predicar. Él quiere convencer al mundo, él quiere persuadir a los hombres. Y la segunda motivación es el amor de Cristo. Cuando Pablo piensa en todo lo que Cristo hizo por él no puede quedarse ahora de brazos cruzados solamente mirando lo que pasa a su alrededor. Él tiene que hacer algo. Él tiene que responder con amor por el Señor, haciendo la tarea que Cristo le dio para hacer. Así que dar su vida por Cristo no parece un precio demasiado alto para Pablo, sabiendo lo que Cristo pagó por su salvación. Así que Pablo sabe que ahora él ya no vive para sí mismo, ahora él vive para el que dio su vida por él. Y con eso terminamos la semana pasada y hoy vamos a arrancar en el versículo 18, donde Pablo sigue hablando acerca de este llamado y esta tarea que el Señor le encomendó. El tema que vamos a ver del 18 al 21 tiene que ver con una convicción de ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi identidad? ¿De qué se supone que debe ser mi ocupación central? Pablo va a dejar en claro en este pasaje que Dios está haciendo algo en este mundo. Él está reconciliando a este mundo consigo mismo. Y para que la tarea, la obra de reconciliación suceda, tienen que haber mensajeros, hombres que van a llevar el mensaje de reconciliación a este mundo. Y esta es la nueva identidad del creyente. El creyente es un mensajero de Dios para este mundo. De esto se trata tu vida. Para esto estás vos acá en la tierra. La razón por la que vos todavía no partiste, aunque estar con Cristo sería mucho mejor, la razón es porque tu tarea aquí en el mundo todavía no terminó. ¿Y cuál es esa tarea? La tarea es simple. Vos sos un embajador de Cristo. Vos sos un embajador por la causa de Cristo, para los intereses de Cristo. Y vos vas a servir a Cristo en la tarea de la reconciliación de este mundo con Dios. Esa es tu misión. Ahora, si somos sinceros, es fácil perder de vista esta tarea como nuestra tarea central. O sea, todos los días estamos ocupándonos en muchas cosas que hacemos y entonces miramos alrededor y el mundo tiene otra agenda. El mundo va atrás de otros objetivos. Entonces, este pasaje te va a ayudar a enfocar tu vida en donde realmente tenés que enfocarla. Vos tenés que invertir toda tu vida en esta sola misión. Vos tenés que abrazar este llamado. Vos tenés que saberte parte de esta misión y tenés que consagrarte a esta tarea. Lo que yo voy a hacer en esta predicación es llamarte a que vos abraces tu llamado de ser un siervo de Cristo, enviado por Cristo a la obra misionera. Vos tenés que abrazar ese llamado y ese llamado no es para algunos, es para todos los que hemos conocido la gracia de la salvación. Acompañado con la salvación vino también este llamado a ser un heraldo de Cristo. Y esta es tu identidad, esta es tu misión, de esto se trata tu vida. Todo lo demás es complementario, todo lo demás va a servirte como herramientas para lograr este objetivo. Pero este es tu objetivo. Estas son, como decíamos la semana pasada, las órdenes de marcha. Esta es nuestra misión, esta es nuestra tarea. Pablo lo entendía muy bien. Pablo vivió desde que él se convirtió hasta el último día de su vida con esta convicción que él era un embajador de Cristo y él iba a dar toda su vida para esta misión. No solo en este pasaje, en otros pasajes Pablo también lo dijo ahí en Romanos 1, hay un pasaje muy famoso de Pablo, antes de leer este, en Romanos 1, 15 y 16, Pablo dice así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo vivió para la predicación del Evangelio. Esta era su pasión. Esto era lo que él anhelaba. A donde él iba,
Esto es lo que él hacía. Pablo no se distraía con las cosas secundarias, Pablo se enfocaba en lo que era central. Hoy parece que no solamente los creyentes nos desenfocamos, a veces la iglesia parece también perdida. Es verdad que la iglesia hace muchas cosas. En la iglesia necesitamos mantener un salón limpio, en la iglesia necesitamos un equipo de transmisión, en la iglesia necesitamos gente que esté ayudando en la instrucción de los niños. Todo eso es parte de la vida de la iglesia, ¿no? Pero ¿de qué serviría todo eso que hacemos si nosotros perdemos de vista para qué hacemos todo esto? Lo que hacemos, lo hacemos porque somos mensajeros de Dios para este mundo, para predicar el Evangelio. Un salón limpio no tiene ningún sentido si no estamos predicando el Evangelio. Ocuparnos de nuestras tareas, de nuestras responsabilidades en casa, con nuestros hijos, en la alimentación, en la instrucción, hacer bien nuestro programa de escuela dominical, todo eso no tiene ningún valor si no está enfocado en esta tarea principal que hemos recibido. Porque la tarea que el Señor nos dio en este mundo no es solamente ocuparnos de nuestras cosas. La tarea que el Señor nos dio en este mundo fue predicarle el Evangelio a toda criatura. La tarea que el Señor nos dio en este mundo es hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, qué tragedia que estemos demasiado ocupados para hacer lo que el Señor nos dio para hacer. Qué tragedia es que pensemos en cómo servir a este mundo y pensemos en tantas necesidades que hay afuera que se podrían ayudar para este mundo, pero dejaríamos de lado la tarea central para la que el Señor nos envió a este mundo, que no es ayudarle con sus necesidades, sino que es predicarles el Evangelio. La reconciliación, la tarea de guiar a personas que están en enemistad contra Dios, de vuelta a que puedan tener una comunión con Dios que les llene de todas las bendiciones del cielo. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene que estar apasionada por la predicación. Cada creyente tiene que estar consagrado a esa tarea. Cada creyente tiene que abrazar esa tarea como su llamado personal. Vivir esta vida como un embajador de Cristo. Y un embajador de Cristo no es solamente vivir esta vida esperando que alguien me vea y asuma que soy cristiano, sino que es llevar el mensaje de la reconciliación, la palabra de la reconciliación a cada persona en este mundo para que Dios obre en salvación. Entonces, durante la predicación esta mañana, quiero que veas eso una vez más y que respondas, que juntos respondamos. Y te voy a desafiar al final de la predicación a hacer cosas muy prácticas que te ayuden a volver a ganar el foco, que te ayuden a recordar para qué estás en este mundo y que te ayuden a entregarte con todas tus fuerzas a esa tarea de ser un reconciliador. Así que el título del mensaje de esta mañana es Abrazando el ministerio de la reconciliación. Abrazando el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a ver 4 conceptos que Pablo va a desarrollar que tienen que ver con esta idea del ministerio de la reconciliación y este llamado a que abracemos nosotros también este ministerio. En primer lugar, vamos a ver el origen del ministerio de la reconciliación. El origen del ministerio de la reconciliación es Dios mismo.
El versículo 18 comienza así: y todo esto proviene de Dios. No leímos de nuevo los versículos que ya estudiamos la semana pasada, pero en el contexto, Pablo estuvo hablando acerca de cómo el creyente murió con Cristo y resucitó con Cristo. Y ahora él volvió a vivir para que ya no viva para él mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Así que el creyente ahora tiene una nueva identidad. Ahora ya no piensa más carnalmente sobre la vida. Ahora él piensa espiritualmente sobre la vida. Él es una nueva criatura. Y entonces está hablando acerca de esta obra de salvación, la muerte, la nueva vida y todo el efecto que eso tuvo en la vida del creyente. Y ahí es que viene el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que toda la obra de salvación, el hecho de que una persona haya pasado de muerte a vida y ahora tenga un nuevo propósito y ahora vea todas las cosas con otros lentes, los lentes espirituales, todo esto viene de Dios. Pablo está mostrando a Dios como el que inició la obra de salvación y está llevando a cabo la obra de salvación. La obra de salvación de este mundo no es una tarea humana. No es algo que un hombre se propuso o una iglesia se puede proponer hacer. Porque la salvación es algo humanamente imposible. Si Dios no hubiese buscado al hombre, el hombre nunca hubiese buscado a Dios. Si Dios no hubiese dado a su Hijo para salvar al hombre, el hombre no tendría ninguna oportunidad para alcanzar la justicia de Dios. Toda la obra es una obra de Dios. No hay nadie que pueda escapar de la ira de Dios con sus propios medios. Ahora Pablo va a empezar a hablar acerca de la reconciliación y aún esto está incluido ahí. Cuando dice todo proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, Pablo está pensando aún en esto, en la reconciliación. Ahora vamos a hablar más sobre qué es reconciliar, pero como algo muy básico, Dios estaba irado con nosotros por nuestro pecado y nosotros íbamos rumbo a la condenación eterna. Entonces, complacer a Dios o cambiar la situación hubiese sido imposible, a no ser que Dios hubiese querido salvarnos, que Él hubiese cambiado en su propio corazón su inclinación hacia nosotros. Entonces, todo esto proviene de Dios. Esta frase que usa Pablo muestra a Dios como la fuente de toda la salvación, todo el proceso de salvación, desde el plan de cómo íbamos a ser salvos hasta la obra misma de Cristo para salvarnos, el misionero que es enviado para que lleve el mensaje del Evangelio, la obra del Espíritu Santo en el corazón del perdido, todo esto es una obra de Dios. La reconciliación de este mundo no es algo que viene del hombre. No es que el hombre está tratando de agradar a Dios y de reconciliarse con Dios. El hombre es rebelde a Dios. El hombre escapa de Dios. El hombre quiere seguir en su pecado. Si hay una obra de salvación, esta vino por obra de Dios. Él fue el que buscó al hombre. A veces tenemos esta imagen de que el hombre busca a Dios y lo intenta de muchas maneras, pero el hombre no puede llegar a Dios por medio de lo que hace. Pero la Biblia no presenta al hombre así. La Biblia presenta que no es que el hombre está buscando a Dios y Dios hace lo que falta y que el hombre no puede alcanzar, sino Dios como el responsable de toda la obra. Todo esto proviene de Dios. Dios es el Salvador. Si hay salvación, es porque Dios quiso que haya salvación. Es su gran misericordia. Entonces, como todo viene de Dios, toda la gloria de la salvación va a ser para Dios. Cada vez que alguien escucha y responde al Evangelio, lo que decimos es, todo esto proviene de Dios. Cuando alguien está disfrutando de los beneficios de la salvación, decimos, todo esto proviene de Dios. Cuando alguien está creciendo, madurando y está caminando una vida de obediencia, decimos, todo esto proviene de Dios. Dios es el autor de todo esto.
Y esto nos enseña algo. Dios es un Dios salvador. Dios se goza en salvar. Es parte de su naturaleza, es su carácter salvar. Así Él es. Esto lo vemos desde el comienzo en Génesis, cuando Moisés presenta a Dios como un Dios redentor, cuando Él redime toda la creación. Y toda la Biblia muestra un Dios salvador. Entonces, la salvación va a reflejar la gloria de Dios, va a reflejar la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Ahí en 1 Corintios 1:30, Pablo también le había dicho a los corintios estas palabras. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Notaste esa primera parte? Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Cómo llegaste vos a Cristo? Todo esto proviene de Dios. Fue por Él. Él fue el que hizo esta obra de salvación. Este versículo nos recuerda la soberanía de Dios en la salvación. Dios es el que salva. ¿Y para qué Dios salva? Es lo que dice al final. Dios lo hizo para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda la gloria de la obra misionera es para Dios, porque Él es el misionero. Él es el que dirige toda la obra misionera. Y Él es el que trae todo el fruto de la obra misionera. Dios es el Dios misionero y Él que nos ha hecho parte de su tarea misionera. Dios es el que salva. Todo esto proviene de Él. Entonces, el origen de la obra misionera, el origen de este ministerio de reconciliación es Dios mismo. Es su carácter, es su propósito, es su plan de salvar. Todo esto viene de Él. Esto es lo que Él quiere. Y mira cómo describe lo que Dios hizo. Quien nos reconcilió consigo mismo. Acá, ¿no es cierto? Vos ves que Dios es el que está haciendo toda la tarea. Dios no está diciendo acá, nosotros nos reconciliamos con Dios. Está mostrando acá al Dios como el Dios que hace toda la obra. Él nos reconcilió consigo mismo. Nosotros fuimos los que recibimos la bendición de la reconciliación, pero Dios es el que lo hizo. Él nos reconcilió. Fíjate, esta expresión nos reconcilió consigo mismo. Muestra este cuadro de qué implica la salvación. La salvación tiene que ver no solamente con la salvación de un lugar que es el infierno. No es la salvación solamente de la esclavitud del pecado. La salvación principalmente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Por nuestro pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y claro, iba a venir el infierno como consecuencia de nuestro pecado. Dios estaba en nuestra contra. Había una enemistad. Esa enemistad no vino porque Dios no nos ame. Esa enemistad vino porque nosotros nos rebelamos contra Dios. Esa enemistad vino porque nuestro pecado es contrario a la naturaleza de Dios y Dios tiene que castigarlo. Entonces ahora nosotros, enemigos de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Y lo que Dios va a hacer, Él va a reconciliarnos consigo mismo. Él va a ser el que va a tomar la iniciativa para salvarnos de su propia ira. Su ira era el peligro, su ira era lo que nos condenaba. Entonces esta es la expresión, Dios es el que lo va a hacer. Esta palabra reconciliar tiene que ver no solamente con una situación emocional. Cuando nosotros pensamos en reconciliarnos, a veces pensamos en la imagen de nuestros hijos. De repente un hijo le pega al otro y vos los agarrás, les hablás y le decís, ahora pedile perdón a tu hermano. Y entonces lo que estás buscando es esta reconciliación. Pero esta reconciliación es una reconciliación que se queda muy corta para mostrar lo que Dios hizo con nosotros. No es que Dios lo que está haciendo es solamente diciendo, bueno, está bien, ya está, no pasa nada, seguimos y vamos a ser amigos. No es una reconciliación emocional, es una reconciliación real. Es una reconciliación que tiene que ver con una deuda y una ira santa, justa,
que condena al hombre. Reconciliación iba a requerir la obra de Cristo, que ahora lo vamos a ver en la próxima frase. Iba a requerir un pago y lo que Dios va a hacer es hacer toda la obra que iba a permitir esa reconciliación. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 10, nos habla de esa reconciliación con estas palabras. En Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todo el cuadro está pintado acá. Siendo enemigos, esa era nuestra condición inicial. Y después la intención de Dios de reconciliar. La intención de Dios de que nosotros no sigamos nuestro camino hacia la perdición, separados de Él, sino que Él vuelva a esa comunión que traiga la bendición. Esa es la intención de Dios. Pero ¿cómo iba a ser? Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Y eso es lo que dice la próxima frase en el pasaje que estamos estudiando. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es el intermediario. Cristo es el medio por el cual la reconciliación es posible. Cristo hizo posible la reconciliación porque Él va a pagar el precio por nuestro pecado. Solo Cristo podía satisfacer esa ira que estaba sobre nosotros. Entonces vos pensá en esto. Cuando Dios mira al mundo pecador, al mundo que está endurecido contra Él, ¿cómo lo mira Dios? Bueno, si vos tenés la imagen de un Dios que está de brazos cruzados diciendo, esperen un poco y van a ver lo que le voy a hacer. Solamente esperen y van a ver la ira que voy a traer sobre todo este mundo y cómo voy a destruir a todos mis enemigos. Si vos ves a un Dios que es indiferente, estás viendo a un Dios distorsionado. Porque este pasaje nos está diciendo que fue en Dios que nació la intención de reconciliar. Y Él fue el que hizo todo lo que iba a ser necesario para traer la reconciliación. O sea, dar a su Hijo, su único Hijo. La muerte de Cristo era necesaria para traer esa reconciliación. Y Él lo hizo. Él lo hizo porque está en su carácter salvar. Dios es un Dios salvador. Por eso cuando hay un creyente que es indiferente al mundo perdido, esto es totalmente inconsistente con su identidad. Esto es totalmente contrario a lo que él profesa, ¿no? Es lo que le pasó a Jonás. Cuando al final del libro Dios lo confronta a Jonás y le dice, vos tuviste compasión por esta calabacera que creció en un día y después murió, y no voy a tener yo compasión por toda esta ciudad, donde hay más de 120.000 que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Dios le está confrontando a Jonás con esta realidad. ¿No me conocés, Jonás? Claro que lo conocía. Solo que Jonás no quería ser como Dios en este aspecto. No quería tener la compasión de Dios. Y ahí Dios le confronta. Dios es un Dios misericordioso. En Él nacen las misiones, porque es su carácter salvar. Él es el que busca al hombre. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, ¿fue el hombre que buscó a Dios para que Dios le ayude en la condición en la que estaba? No, el hombre se escapó de Dios. Fue Dios el que buscó al hombre. Dios es el origen de las misiones. Entonces, vos mirás tu propia vida y tenés que pensar esto. Si yo estoy acá, fue por gracia de Dios. Él me buscó. Fue su amor, fue su misericordia, fue su obrar por mí. Pero mira lo próximo que dice. No solamente Dios nos reconcilió consigo mismo, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. El mismo nosotros ahora se vuelve a usar. El mismo nosotros que recibe la reconciliación es el mismo nosotros que recibe ahora una tarea para hacer. ¿Te das cuenta ahí? Ese nos dio el ministerio de la reconciliación no está hablando de los apóstoles. Pablo no está hablando de él como un misionero. Él está hablando de nos reconcilió y ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes lo que quiere decir este pasaje? Que todos los que han sido salvados por la gracia de Dios ahora han sido llamados por la voluntad de Dios para que sean
sus mensajeros para este mundo. No hay una distinción. A veces nosotros hacemos esta distinción de misionero. Ustedes saben que en la Biblia no aparece la palabra misionero. Esto es un invento. Ahora, vos decís, ¿está mal usar el término misionero? Bueno, tiene cierto valor porque vos debes usar la palabra misionero para hablar de esas personas que deben ser sostenidas por la iglesia para que se dediquen con todo su tiempo y todas sus fuerzas a la tarea pionera de empezar iglesias o fortalecer iglesias. Esos son misioneros, así usamos nosotros la palabra. Pero hay un peligro con la palabra misionero. Es asumir que mientras hay unos pocos que deben dedicarse a la tarea de la evangelización, hay un montón más que van a dedicarse a sus propios negocios, a su propia vida, y van a hacer algo para las misiones siempre y cuando no interrumpa sus planes personales. Eso no es verdad. El mismo que nos salvó, que nos reconcilió, nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la tarea que todos tenemos. Esta palabra nos dio, muestra, ¿no es cierto?, este regalo, este tesoro o este encargo que hemos recibido. Algo por lo que vamos a rendir cuenta. ¿Y qué es? Lo llama ahí el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio es la palabra diaconía, diaconían, ¿sí? Y ustedes escuchan ahí la palabra diácono, porque justamente la palabra diácono significa un servidor. Se usaba para hablar de un esclavo que estaba en el hogar pendiente de las necesidades de la familia y sirviendo en cosas simples que se necesitaban en la casa. Entonces se le llama así a este oficio en la iglesia, que le llamamos diáconos, son personas que están sirviendo, están cuidando de las necesidades de la iglesia. Pero acá dice este pasaje que todos somos diáconos. No en el sentido oficial, no tenemos el cargo de un diácono en la iglesia, pero todos tenemos el diaconado de la reconciliación. La palabra diácono significa que vos te tenés que ver como un esclavo, un siervo, que está para el bien de otros. Vos no estás para tus intereses, vos estás pendiente de lo que otros necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan otros? ¿O tu diaconado de qué se trata? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que tenés que suplir esta necesidad? La reconciliación. Vos sos un siervo del mundo para la reconciliación de los que están bajo la ira de Dios todavía. Entonces, todo esto lo que tiene que ayudarnos es a reenfocar nuestra mente de qué se trata nuestra vida. Nuestra vida ahí afuera, cada vez que salimos, tiene que estar gobernada por este pensamiento. Esta es nuestra identidad. El Señor nos dio un ministerio, nos dio una tarea para hacer. Es servir a este mundo que está enemistado con Dios, que está bajo la ira de Dios, con la tarea de la reconciliación. Así que, bueno, primero, este llamado a abrazar el ministerio de la reconciliación, en primer lugar, nos hace pensar en el origen de este ministerio, es Dios mismo. En segundo lugar, vamos a ver la esencia del ministerio de la reconciliación. ¿De qué se trata reconciliar a las personas? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Bueno, acá la próxima parte del versículo 19 va a darnos ese contenido, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. De nuevo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo es Dios. Este pasaje no está negando eso, pero este pasaje está mostrando las diferentes funciones dentro de la Trinidad en el plan de salvación. Cristo es Dios Hijo que se entrega para dar su vida y pagar el precio para la reconciliación. Pero este pasaje nos dice algo que tal vez nunca o no lo pensaste de esta manera. Fíjate, Dios estaba en Cristo reconciliando. De nuevo te está diciendo esto. Nosotros vimos a Cristo acá. Él fue el que caminó, el que sanó, el que predicó, el que murió y resucitó. Pero Cristo estaba funcionando toda su vida en cada cosa que Él dijo, cada cosa que Él hizo, guiado por el Padre.
Él nunca dijo nada que el Padre no le dio para decir y Él hizo toda la obra que el Padre le dio para hacer. Entonces, en realidad el que estaba haciendo la obra de la redención, ¿quién era? El Padre estaba haciéndola. Él la estaba haciendo en Cristo. ¿Vos te das cuenta de cómo el Padre es la fuente final de las obras de salvación? Él fue el que quiso salvar, él fue el que planeó salvar. El Hijo es el que respondió a la necesidad de el Cordero que iba a pagar el precio por el pecado, y después el Padre es el que está dirigiendo todo para que el Hijo cumpla esa obra de redención. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta expresión trae un poco de controversia. Recién veíamos que Dios estaba buscando reconciliar, pero ¿a quién está reconciliando Dios? Bueno, esta expresión dice que Él estaba reconciliando a través de Cristo al mundo. Esa expresión trae mucha controversia porque hay algunos que dirían esto. Como este versículo dice que Dios estaba reconciliando al mundo, lo que tenemos que entender es que tarde o temprano todas las personas van a ser salvas. Ustedes saben que esta doctrina que llamamos el universalismo es muy común. Hay mucha gente que lo piensa así. Hay muchas personas que creen que no existe el infierno, que existe un lugar de dolor después de esta vida, pero solamente transitorio. Que al final, tarde o temprano, todos van a terminar en el cielo. De cualquier religión, en cualquier forma en la que hayan muerto, Dios es misericordioso y va a salvarlos a todos. Entonces acá dice, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿quién es salvo? Todo el mundo va a ser salvo. Pero este pasaje no está enseñando el universalismo. La Biblia claramente habla de que la mayoría de las personas van a estar en el infierno. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que van por él. Entonces, claro que la Biblia habla del infierno. Dice que la mayoría van a ir al infierno. Entonces, ¿por qué ahora en este versículo dice que Dios estaba reconciliando al mundo? Algunos lo han tratado de resolver de otra manera. Han dicho, bueno, la palabra mundo acá no significa todas las personas. Cuando dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, significa que Él estaba reconciliando consigo a personas de todo el mundo. No a todas las personas de todo el mundo, sino a algunas personas de todas partes del mundo. Estas personas que dicen esto claramente están evidenciando falta de compromiso con la exégesis bíblica. Porque si bien estas personas, muchas profesan estar sujetas a la Escritura, no hay ningún texto en la Biblia donde se hable del mundo como los elegidos de todo el mundo. No hay ningún pasaje en toda la Biblia que claramente se demuestre que está hablando de que Dios estaba salvando a personas elegidas de todo el mundo. Para poder asumir eso, vos tenés que ya llegar a este pasaje con un prejuicio. Vos tenés que llegar a este pasaje pensando que Jesús no murió por todos. Si vos llegás pensando que Jesús no murió por todos, entonces vas a insertar en esta palabra mundo esta idea de personas de todo el mundo. Pero sería imposible sacarlo directamente de este pasaje o de ningún otro pasaje. Sería imposible sacarlo de Juan 3:16 o de ningún otro pasaje que habla del amor universal de Dios. Pero eso igual nos deja una tensión acá. ¿Cómo entender este pasaje? Si acá dice que Dios estaba reconciliando a todo el mundo, ¿son todos salvos? No, no son todos salvos. ¿Y entonces qué significa mundo? ¿Significa algunas personas? No, significa todas las personas. ¿Y entonces qué significa que Él estaba reconciliando consigo al mundo? Bueno, vos tenés que entender el concepto de reconciliación bíblicamente. ¿Qué es reconciliar? Bueno, reconciliar significa que dos partes que antes estaban en guerra, en tensión, en enemistad, ahora van a volver a la armonía. Para que haya una reconciliación tiene que haber dos lados, ¿no? Una sola parte puede hacer lo que le corresponde a esa parte, pero no puede completar la reconciliación. Para que haya una reconciliación,
supongamos que yo tengo un problema con otra persona. Para que haya una reconciliación, hay una persona que es el que lastimó y otra persona que es la que fue lastimada. Tal vez los dos lastimaron y fueron lastimados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, vos tenés que arrepentirte por el daño que vos hiciste y la otra persona tiene que perdonar por lo que vos le hiciste a ella. Si vos pecaste y ella pecó, vos te arrepentís por lo que vos hiciste y él se arrepiente por lo que él hizo, y viceversa, entonces vos perdonás lo que él te hizo y él te perdona a vos. Y cuando esas dos cosas se dan, hay reconciliación. Para que haya reconciliación tiene que haber dos partes. La parte ofensora tiene que arrepentirse y la parte ofendida tiene que perdonar. Para que haya reconciliación tiene que haber esas dos partes. Ahora, suponete que la parte ofensora, la parte ofendida, arranquemos por ahí, la parte ofendida quiere perdonar y está dispuesta a perdonar, pero la parte ofensora no se quiere arrepentir. Lo que va a pasar es que la parte ofendida va a mostrar disposición de perdonar, pero la relación no se va a restablecer hasta que no haya un cambio de actitud hacia el pecado que trajo el dolor a esta relación. Entonces, tiene que haber los dos lados. Cuando dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, lo que está diciendo es que Él, como la parte ofendida, aquel que había sido ofendido por nuestro pecado, el que estaba enojado por nuestro pecado, el que nos iba a destruir por nuestro pecado, lo que Dios hizo fue hacer todo lo que Él tenía que hacer para perdonar. ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer para perdonar? Bueno, lo primero que Él tenía que hacer era decidir perdonar. En vez de aferrarse a su derecho de destruirnos, Él tenía que ceder ese derecho. Y Él tenía que decir, en vez de destruir, yo estoy dispuesto a perdonar. Pero no solamente tenía que estar dispuesto a perdonar, Él tenía que proveer el sacrificio, Él tenía que pagar toda la deuda para poder perdonar. Entonces, lo que estaba haciendo Dios en Cristo era reconciliando consigo al mundo. O sea, Él le estaba diciendo al mundo entero, a todas las personas que vivieron en todas las épocas, le estaba diciendo, yo estoy dispuesto a perdonar. Le estaba diciendo, yo voy a dar el precio total para el perdón de todos. Lo que Cristo estaba haciendo en esa cruz era ser el sacrificio por el pecado del mundo entero, de cada persona que jamás vivió. Él estaba pagando ese precio a favor de cada uno de ellos. Y ese era Dios diciendo, yo quiero perdonarles. Yo voy a pagar el precio para el perdón de ellos. Pero la reconciliación, como vas a ver ahora hasta el final de este pasaje, no requiere solamente que Dios esté dispuesto a perdonar. Lo que requiere es que el hombre se arrepienta de su pecado. Y ahora, el ministerio de la reconciliación tiene que ver con la responsabilidad que el hombre tiene de responder a la obra de gracia de Dios. Así que no hay ningún problema con este pasaje. Lo que este pasaje está mostrando es a un Dios que quiere perdonar, que está dispuesto a perdonar, que ha hecho todo para perdonar, que ha pagado el precio total para el perdón de todas las personas. Y el versículo sigue, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. El perdón es la obra de la reconciliación. Lo que Dios está buscando con este mundo no es solamente cambiar las situaciones que pasan, no es solamente aliviar las condiciones y las consecuencias del pecado. Lo que Él quiere es arreglar el problema del corazón. Lo que Dios está buscando es una reconciliación que va a lidiar con el pecado mismo. Entonces Dios va a buscar esa transformación. La esencia de la reconciliación es el perdón del pecado. Esa es la tarea. Eso es lo que Dios está buscando. Y el perdón de pecados
tiene que ver con una obra que Dios hizo, tiene que ver con la intención de Dios de perdonar, con la muerte de Cristo y tiene que ver con la responsabilidad del hombre a responder al mensaje del Evangelio que va a explicar ahora en la próxima parte. Y entonces dice, y nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Es el mensaje del Evangelio. La palabra de la reconciliación es la palabra que debe llegar a cada oído en este mundo para que las personas se reconcilien con Dios. ¿Y qué significa que se reconcilien? ¿Significa ustedes tienen que ganar el favor de Dios? No, eso ya está. Dios ya quiere perdonarlos. ¿Significa que ellos tienen que ganar mérito para merecer la salvación? No, no. Cristo ya pagó. Él ya estaba reconciliando consigo al mundo. Lo que la persona tiene que hacer es ahora arrepentirse y creer. Lo que tiene que hacer la persona es responder a esa obra de Dios, viendo su pecado, viéndose perdida e invocando el nombre del Señor para ser salvo. Ese es el Evangelio, la palabra de la reconciliación. Así que lo que el Señor nos encargó para este mundo no es solamente que el mundo nos vea distintos. No es solamente que podamos hacer algo para ayudar en las necesidades que este mundo tiene. La tarea central del pueblo de Dios es la predicación, es la palabra de la reconciliación, que va a hacer que esta condición cambie y entonces la bendición del Señor llegue en la vida de esta persona. Entonces, el origen del ministerio de la reconciliación es Dios mismo. La esencia del ministerio de la reconciliación es el perdón. La responsabilidad ante el ministerio de la reconciliación, sería el punto número 3, es la obediencia. La responsabilidad ante el ministerio de la reconciliación es la obediencia. En la primera parte, en los versículos que vimos hasta ahora, lo que Pablo está mostrando es a un Dios soberano. Él salva. Si alguien va a ser salvo es por obra de Dios. Y Dios no tiene ningún impedimento para hacer lo que Él se propone hacer. Él es todopoderoso. Así que la salvación es del Señor. Pero ahora Pablo nos va a llevar a la segunda parte de esta ecuación, porque nos va a mostrar que hay una responsabilidad en el hombre. Hay una responsabilidad en la iglesia y hay una responsabilidad en los que escuchan el Evangelio. La salvación es de Dios, pero hay una responsabilidad y la responsabilidad es obedecer al llamado del Evangelio. Y dice entonces el versículo 20, así que la conclusión lógica de lo anterior es esta: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Siendo de que Dios quiere salvar al mundo, siendo de que Él hizo ya todo para perdonar al hombre sus pecados y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, Pablo llega ahora a esta conclusión: esta es nuestra nueva identidad. Lo que nosotros somos embajadores. La palabra embajador tal vez hoy podría significar algo un tanto distinto. Hoy vos pensás en un embajador como alguien con muchos privilegios y un lugar de mucha influencia y riqueza. En el mundo antiguo no era necesariamente esa la condición, pero sí un embajador es una persona que es nombrada un representante de una nación para poder hacer convenios, para poder llevar mensajes, para poder administrar la relación entre dos naciones. Entonces, los embajadores que había en aquel tiempo servían como voceros del Imperio Romano, servían como los representantes del imperio allá. Entonces son personas que, aunque son ciudadanos de Roma, están viviendo en otros lugares y están hablando en nombre del emperador. Y ahora Pablo dice, nosotros somos embajadores. Ser un embajador no es una tarea de medio tiempo para el pueblo de Dios. No es solamente la tarea de un viaje especial que él hace. Ser un embajador es lo que va a mover toda su vida. Si vos pensás en un embajador de aquel tiempo,
Si lo nombraban embajador de tal nación, él se iba a tener que mudar con toda la familia a ese lugar. Si lo nombraban embajador, él se iba a dedicar a estar en la tarea que le habían asignado. Él iba a rendir cuenta por esta función. Entonces, esta era su identidad. Claro, él hacía otras cosas. Él salía a comprar, él construía su casa, él estaba con su familia, pero su llamado, su misión, su tarea era ser el embajador. Esta es la tarea de cada creyente, ser un embajador de Cristo. Hay algunos versículos que nos ayudan a tener un cuadro de cómo se ve esta tarea de ser un embajador. Le voy a citar algunos. Ahí en Proverbios 13, 17, fíjate lo que dice de un embajador. Dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Un mensajero es alguien que lleva un mensaje. Y este hombre es responsable por ese mensaje. Y su vida va a incidir en la vida de otros. Un mensajero es una función muy importante. Ahí en Malaquías 2:7 habla de los líderes de la nación de Israel como voceros de Dios y usa esta expresión, Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí está haciéndonos pensar en los líderes como mensajeros de Dios. Son personas que reciben un mensaje y tienen que ir y proclamarlo. Y entonces el pueblo tiene que escucharle de esta manera. Esto es lo que implica ser un heraldo, ser un embajador, un vocero de Dios. Hay pasajes ahí en el Nuevo Testamento también, en Mateo 26, 17, perdón, Hechos 26, 17, 18, Pablo habla de su llamado a ser un vocero. Pero ahora vemos entonces, todos nosotros somos embajadores, y usa una expresión más, en nombre de Cristo. En nombre de Cristo significa para los propósitos de Cristo. Somos embajadores a favor de Cristo, de parte de Cristo, por amor de Cristo. Todas estas formas serían válidas para entender este concepto de en nombre de Cristo. Ahora, Cristo es nuestra meta y nuestra tarea de ser un embajador tiene que ver con nuestro amor por Él y nuestra lealtad a Él. Pensar de vos mismo con esta imagen va a hacer que tu vida siga otro curso. Estaba hablando con alguien sobre esto, de cómo tomamos decisiones en nuestra vida. Y yo le decía, mira, vos podés vivir para dos amos. Vos podés vivir para tus propios deseos y tomar decisiones en base a lo que sería mejor para vos. Pero vos, si fuiste salvado por la gracia de Dios, ahora Dios cambió todo eso. Eso era antes de Cristo. Ahora vos tenés otro amo. Ahora vos vivís en nombre de Cristo. Vos vivís a favor de Cristo, para los intereses de Cristo. Vos respondés a las órdenes de Cristo. Y Cristo te puso en esta función. Vos sos un heraldo para Él. Vos sos un embajador de Él. Entonces, lo que vos tenés que pensar, estábamos hablando de ciertas decisiones, es estas decisiones que yo estoy tomando. ¿Las estoy tomando porque pienso que esto va a servir más para los intereses de Cristo o pienso que van a servir más para mis intereses? ¿Estoy pensando de que esto honra a Cristo? ¿De que esto sigue las directivas de Cristo? ¿De que esto lo estoy haciendo por amor de Cristo o no? Porque no tenés un punto intermedio. O vos vas a vivir como un embajador de Cristo en este mundo, o vas a vivir para vos mismo. Y esto es lo que Pablo dice, esto es lo que somos. Y agrega algo más. Esta es la postura del embajador. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es nuestra tarea, este es nuestro mensaje. Cuando vamos al mundo, nosotros hablamos en nombre de Cristo. ¿Y cuál es la postura del predicador? Bueno, nosotros le decimos a la gente que tiene que arrepentirse y tiene que creer en Cristo, pero nosotros conocemos el corazón de Cristo. El corazón de Cristo es uno que no quiere que ninguno se pierda. Entonces nosotros no solamente le decimos arrepiéntanse, sino que les rogamos. Esta expresión rogar
muestra cuán involucrado está el predicador en esta tarea. Él ama, él siente la carga, el peso, él entiende el peligro. Y entonces él está insistiendo, lo que Pablo decía al principio, persuadimos a los hombres, les convencemos. Entonces, ¿hasta qué extensión estás dispuesto a ir para llamar a alguien a venir a Cristo? No es suficiente solamente con darle un folleto. No es suficiente solamente con hablarle. Lo que Pablo está diciendo, nosotros lo que hacemos es les rogamos en nombre de Cristo. Lo que nosotros hacemos es persuadimos, había dicho antes Pablo. Nosotros entendemos lo que está en juego. Es su alma lo que está en juego. Entonces, lo que vas a hacer es insistir. Lo que vas a hacer es lo que esos siervos hicieron cuando salieron a invitar para la boda. Fuérzalos a entrar. Lo que vas a hacer es llamarles hasta que respondan. Y nosotros os rogamos en nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que les rogamos? Este es el mensaje. Reconciliados con Dios. ¿Te das cuenta de este otro lado de la moneda? Dios nos reconcilia consigo mismo. Eso es lo que decíamos antes. La salvación es del Señor. Pero ahora Pablo dice que cuando nosotros predicamos, lo que le decimos a la gente es, ustedes reconcíliense con Dios. Y entonces Pablo, ponete de acuerdo. ¿Es Dios que nos reconcilia o somos nosotros los que nos reconciliamos con Dios? Bueno, Dios es absolutamente responsable, Dios es absolutamente soberano sobre la salvación. Y nosotros somos absolutamente responsables. Significa que es la responsabilidad del creyente, del mundo, hacer su parte. ¿Qué cuál es? Arrepentirse. Ahora, nosotros sabemos, nadie va a responder al Evangelio a menos que la gracia del Señor esté obrando en su corazón. Pero esta no es la forma en la que nosotros predicamos. Cuando nosotros le predicamos a alguien el Evangelio, no le decimos, tenés que esperar que Dios te regenere, porque si no, no vas a poder ser salvo nunca. Si alguien nos pregunta, como el carcelero de Filipo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le decimos, anda a una habitación, encerrate a orar y espera para ver si Dios quiere salvarte o no. Lo que le decimos es, reconciliate con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y hay una buena noticia, vos sos parte del mundo. Dios ya hizo su parte, ¿no? Él ya estaba en Cristo reconciliándote a vos con Él. Lo que ahora vos tenés que hacer es vos reconciliarte con Dios. Y lo que tenés que hacer es vos responder con arrepentimiento y fe. Vos tenés que obedecer al Evangelio. Entonces, lo que tenés que hacer es simplemente invocar el nombre del Señor y vas a ser salvo. Porque Dios quiere salvarte. No es que Dios está ahí con un rostro duro, indiferente, pensando, hay que ver si yo quisiera o no hacerlo. No hay ninguna duda. Él estaba reconciliando consigo al mundo y ahora nosotros rogamos al mundo reconciliados con Dios. Entonces, para terminar el último punto, vimos el origen del ministerio de la reconciliación es Dios mismo. La esencia del ministerio de la reconciliación es el perdón. Esto es lo que Dios quiere. La responsabilidad del hombre frente al ministerio de la reconciliación es obedecer. Y el último, la provisión para el ministerio de la reconciliación es el sacrificio de Cristo. Lo que hace posible que se dé la reconciliación es lo que va a decir el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. El mensaje del Evangelio no es el Evangelio del mérito del hombre, es el Evangelio de la obra suficiente y terminada de Cristo. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, acá la describe. Este versículo es un versículo corto, pero donde está la esencia del Evangelio. Acá está el corazón del Evangelio. Este es el mensaje que predicamos. Esto es lo que distingue el Evangelio verdadero de los falsos evangelios. Mirá lo que dice acá. Primero, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue el sacrificio perfecto. Él fue el cordero sin mancha que puede llevar el pecado del mundo. Él es el único que encaja dentro de esta descripción. Por eso lo llama al que no conoció pecado. Porque no hay muchos, hay uno solo.
No es uno de los que no conoció pecado, es el único que no conoció pecado. El único capaz jamás de tomar esa función, el único capaz de salvar. Por eso es que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, porque no hay nadie que pueda pagar por el pecado del mundo. Cristo es el que no conoció pecado. Y el que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Acá está hablando de la obra de Dios en la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo no solamente fue planeada por el Padre, sino que fue llevada a cabo por el Padre. Todo lo que sucedió en la cruz sucedió de acuerdo al determinado consejo y predeterminado conocimiento de Dios. Dios dirigió toda esta obra. No fue un accidente la cruz. Fue el diseño de Dios para la salvación. Dios lo hizo pecado. Y acá la expresión que Dios hizo a Cristo pecado, no tenés que confundirte. Cristo nunca pecó. Cristo nunca fue pecador. Acá no dice que Dios lo hizo a Jesús pecador. Él nunca fue pecador. Él siempre fue santo. Él murió santo. ¿Pero qué significa que Él lo hizo pecado? Lo que significa es que Dios, el Padre, trató a Cristo como el pecado mismo. Y es interesante acá cómo lo dice. No dice que Dios lo hizo pecados. Dios no agarró a Jesús y puso todos los pecados de la humanidad uno por uno, sino lo que hizo fue el pecado que tiene todas las expresiones que toda la humanidad ha visto desde el principio de la historia hasta el final, todo como un solo paquete. Y el pecado ahora pasa a ser Cristo. Para Dios, Dios va a tratar a Cristo como si fuese a ser el pecado mismo. Y por eso la cruz, por un lado, es un hecho aberrante, es el acto más injusto de la historia, y por el otro lado es el acto más justo de la historia. Porque el que está muriendo ahí está cargando con todo mi pecado, con todo tu pecado, con todo el pecado de toda la humanidad. El pecado en sí, todo eso está en Cristo. Y por eso el que lleva el pecado de toda la humanidad merece morir. Y Cristo va a morir bajo la ira de Dios porque Dios lo hizo a él pecado. Lo hizo pecado, y agrega esto, por nosotros. Este por nosotros es mucho más personal que la expresión anterior. Antes había dicho que Dios estaba reconciliando al mundo y ahora es mucho más personal. Nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, los que tenemos los beneficios de la obra de Cristo, ahora tenemos que pensar de esta manera: por mí Él fue hecho pecado. Y acá está el equilibrio perfecto de esta ecuación. Cristo vino a salvar a los pecadores, todos los pecadores. Pero la obra de Cristo va a beneficiar solamente a los que son reconciliados con Dios. Él, entonces, acá Pablo dice, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, y nosotros está hablando de los salvos, está hablando de la iglesia, nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Este es el glorioso intercambio del que cantamos. El intercambio en donde todo mi pecado pasa a ser de Cristo y toda la justicia de Cristo pasa a ser nuestra. Y lo que ahora era imposible por la ley, ahora es posible por medio de la fe, porque ahora nosotros pasamos a tener la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, todo esto sucedió. Todo esto es real. Todo esto no es una fábula, todo esto es verdad. Todo esto es lo que Cristo hizo para salvar al mundo de su pecado. ¿Y por qué Pablo nos está hablando de la obra de Cristo? Él nos está hablando de la obra de Cristo para que vos te veas lleno de la gracia de Dios, pero que te veas también responsable por la misión que el Señor te encomendó. El Señor nos dio no solamente la reconciliación, sino el ministerio de la reconciliación. Estas dos cosas son inseparables. Si vos valorás la obra y la salvación que recibiste en Cristo, ahora entonces tenés que abrazar esta responsabilidad, este llamado. ¿Y a qué se refiere abrazar esta responsabilidad? Yo hablaba hace un momento
y pensaba en esa pregunta, ¿te ves vos como un embajador de Cristo? No me refiero a que si haces algo por evangelizar, sino que si vos ves que toda tu vida se resume en este gran llamado de vivir para servir a Cristo en esta tarea de reconciliar al mundo. ¿Vos ves que este es tu llamado? Vos estás viviendo cada tarea que estás haciendo en función de este propósito mayor, ya sea criando a tus hijos en casa, instruyéndoles, enseñándoles toda la verdad de Dios y su palabra y su llamado, el Evangelio, está sembrando en su corazón esa perspectiva de cómo vivir para la gloria de Dios. Hasta todas las tareas que hacemos, cada decisión que tomamos, la forma en la que vivimos nuestra vida financiera, la forma en la que vivimos nuestro tiempo. ¿Cuál es tu identidad? ¿Te ves vos como un embajador de Cristo? Y la pregunta es, ¿valorás esto que has recibido? ¿Lo tomás como una carga, como algo, ¿no es cierto?, que desearías no haber recibido? ¿O lo ves como un privilegio? Ahí en Efesios 3:8, Pablo dice así, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este era el tesoro más grande que tenía Pablo. Él no podía entender cómo Dios querría darle a él este privilegio de ser uno que anuncia el evangelio. Anunciar el evangelio es lo que Dios nos encomendó y es la tarea que debemos abrazar. Pero no lo debemos hacer como una responsabilidad simplemente. Tenemos que vernos como Pablo. ¿Quién soy yo para que sea admitido en el pueblo de Dios y para que sea enviado por Cristo para cumplir esta misión? Entonces, ¿son tus decisiones consistentes con esto? ¿Estás viviendo con todas tus fuerzas para este propósito? ¿Estás viviendo para el avance del Evangelio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana. Y lo que quiero desafiarte es que puedas responder estas preguntas con las personas que tenés más cerca. Quiero desafiarte a charlarlo en familia. ¿Está nuestra familia enfocada en este propósito, donde el Señor nos puso, en este barrio? ¿Está nuestra familia viéndose como una agencia misionera, en donde estamos viendo que la razón por la que existimos como familia es anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Charlarlo con las personas que tenés a tu alrededor. No necesitas que se te encomiende a la obra misionera para poder vivir como un misionero con esta función. Vivilo. ¿Qué es lo que falta para poder abrazar esa responsabilidad? Pensalo en tu ciudad, pensalo en tu barrio. ¿Podrías vos tomar la responsabilidad de predicar a la ciudad de San Justo como un llamado personal de Dios para tu vida? ¿Podrías vos pensar en qué forma lo vas a hacer este año? ¿Podrías ponerte metas personales? ¿Podrías pensar en la obra misionera más lejos y entender que el Señor te llamó a vos también a hacer esa tarea? ¿Y de qué manera el Señor te vaya a usar en esa misión? En este mes que estamos pensando en la obra misionera, ¿de qué manera estás involucrándote en lo que el Señor está haciendo en otros lugares? Entonces te animo a hacerlo esta mañana para que el Señor pueda guiar tu vida en esto. Oramos. Padre, gracias por este pasaje que nos recuerda una vez más nuestra identidad. Y, Señor, tenemos que confesar, así como escuchábamos de estas mujeres que en la selva volvían a sus casas a confesarle a sus maridos que no habían sido fieles en la tarea del hogar. Tal vez, Señor, hoy sea un día en donde tengamos que confesarle a nuestras esposas, a nuestros hijos o a las personas que tú pusiste cerca nuestro, nuestros mentores, confesarles que no estamos abrazando el ministerio de la reconciliación.
Señor, ayúdanos a hacerlo. Danos un corazón humilde para reconocerlo. Danos, Señor, la disposición a revertirlo. Ayúdanos a ser prácticos y, y esforzarnos para hacerlo. Danos, Señor, tu gracia y permítenos ver el fruto de esta obra. Da la gracia, Señor, de que veamos a muchos pasar de muerte a vida y permítenos ser tus siervos para esta ciudad y para este mundo. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano. Gracias por lo que tú estás haciendo en sus corazones. Y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando juntos para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.